Porque sé que el duelo se puede hacer de manera práctica, liviana y transformadora, te doy la bienvenida a El duelo en pocas palabras. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del duelo en pocas palabras. Y hoy les traigo un tema muy bonito y muy profundo y espero poder hacerlo como práctico y liviano para ustedes. Y es hablar acerca de los aprendizajes del alma que podemos tener cuando estamos atravesando o experimentando un proceso de duelo. Y esta noción o la idea de hablarles de este tema en particular cuando estamos inmersos en un duelo, a mí me surgió por primera vez en el año 2019. Ese año, pues yo ya estaba atravesando el duelo por Elisa. Hice un taller con Robert Schwartz. Él es el autor de los libros El plan de tu alma y El don de tu alma, son los que yo conozco por ahora. Yo les recomiendo la lectura de los dos, eso sí, haciéndoles la salvedad de que viene con unos conceptos que son como difíciles de incorporar para muchos de nosotros, y son conceptos que de pronto pueden tener como en alguna manera choques con nuestras creencias religiosas, pero si estamos abiertos y dispuestos como a pensar cosas un poco diferentes o abrirnos a nuevas posibilidades, los libros funcionan muy bien. Pero en particular en el taller con él, que fue un taller presencial, introdujo un concepto que a mí me parece que es muy valioso y que al final no choca con las creencias esenciales, que todas son súper respetables. Y es un concepto que ha sido muy, muy valioso en mi propio proceso y he visto también cómo ha sido valioso y cómo aporta eh, a las personas que acompaño en consulta. Y es que él en el taller habló de los aprendizajes del alma. Él no lo relaciona estrictamente con los duelos, pero yo considero que es totalmente aplicable en los procesos de duelo. En términos generales, el concepto que él propone se refiere a la idea de que nuestra alma trae algo así como un pensum o un plan de estudios a esta experiencia que tenemos cada uno de nosotros viviendo en la tierra. Es en cierta manera como cuando uno va al colegio o a la universidad, ¿no? En donde cada uno de nosotros debe estudiar y pasar determinadas materias para poder graduarse, ¿no? Entonces, en el concepto de Schwartz, las materias de nuestra alma o las materias de que nuestra alma puede venir a aprender en esta experiencia de vida son cualidades como, por ejemplo, la empatía, el amor propio, la humildad, la fe, la aceptación, la compasión, la valentía, la bondad, el amor incondicional, la valoración, la gratitud, la paciencia, la generosidad, la autenticidad, resiliencia, confianza, empoderamiento, reverencia por la vida, perdón, ¿no? Entre de pronto otras que se me pueden estar escapando. Y así como en el colegio y como en la universidad, nosotros tuvimos maestros de bienestar que nos enseñaron con amabilidad, con creatividad y con empatía. Pues la verdad es que todos podemos pensar en otros que nos la pusieron un poco más difícil, ¿no? Y que nos retaron y que nos generaron dificultad, tanto los maestros como las materias que vimos, ¿no? No en todas todo nos fluía y nos iba bien, había algunas que estaban difíciles y había profesores que nos la ponían difícil y con los que nosotros sentíamos que no lográbamos fluir, pero al final el rol de todos era enseñarnos algo, ¿no?
Y es que pensando al final todos nosotros como, como el mismo Harry Potter, tenemos figuras en nuestra vida de maestros que llegan como Dumbledore, ¿no? Que es esta inspiración, esta compañía, este acogido, esta incondicionalidad, y otros que nos enseñan como Voldemort, ¿no? Con el reto, con la pelea, con la crisis, con el dolor. Y lo que yo he logrado como entender y articular es que nuestros quiebres y nuestros dolores son nuestros Voldemorts. Son esos profesores que nos retaban y que nos la ponían difícil. Son esas materias que se nos complicaban y que nos hacían sufrir y sentir inseguros y sentir mal y que nos tocaba esforzarnos 10 veces más para lograrlo. Sí, los dolores nos ponen una lección dificilísima y nos ponen una lección de una manera que nos hace daño. Pero en el concepto de Schwartz, los dolores nos ponen la posibilidad o nos ofrecen la posibilidad o la oportunidad de identificar nuestros aprendizajes del alma. Yo estoy cero de acuerdo con romantizar las pérdidas y los dolores, ¿no? Em, estoy, no creo en eso de, oh, el dolor me hace más fuerte. Creo que oh, es tan duro y tan difícil y que no me gusta como, sí, pero es por lo que tienes que pasar para crecer. No me gusta decirlo, no soy de esa onda, no lo romantizo, pero sí, sin duda, he logrado incorporar y entender que tienen un rol y una función en nuestra vida. Em, Todo lo que incomoda, lo que lo saca a uno de su zona de confort y de seguridad, sin duda puede ser un camino que lo invite y lo lleve a uno a crecer, no obligatoriamente, pero puede ser. Entonces, dejando esto claro que ni romantizo, ni soy una banderada del dolor, ni absolutamente nada, como ustedes me conocen y como saben que es mi enfoque, sí, hoy en día creo y entiendo que cada dificultad que se nos presenta en la vida trae consigo como mínimo una oportunidad de aprendizaje. Que cada dificultad, cada quiebre y cada dolor que cada uno de nosotros vive a lo largo de su experiencia humana es una oportunidad también para revelarnos a nosotros mismos capacidades, dones y a lo mejor nuevos caminos que ni siquiera sabíamos que existían antes de que viviéramos el dolor, la crisis o el quiebre. Esto lo digo sin querer decir que, oh, gracias al dolor puedo cambiar mi vida, ¿vale? Y quiero ser como reiterativa en esto para que me lo entiendan. Pero sin caer en ese extremo de decir, oh, gracias dolor que cambiaste mi vida, sí, sí, sí reconozco y he evidenciado en mí misma y en mi vida y en los procesos que acompaño que los quiebres y los dolores son a veces la posibilidad de que uno cambie de ruta, de que uno cambie de creencias, que uno cambie su perspectiva de la vida y que uno se abra a otras posibilidades. Que nos hubiera gustado que se hubiesen dado esos cambios, esos quiebres y esos cuestionamientos de otra manera, sin ninguna duda, pero es que no podemos cambiar lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Entonces, lo que les quiero decir es que todos esos anterior, todas esas oportunidades de aprendizaje, toda esa oportunidad de revelar capacidades en mí que no conocía o dones que no tenía claro que tenía o nuevos caminos o nuevas posibilidades, se abren o se empiezan a presentar si nos decidimos a recibir la oportunidad. ¿Qué quiero decir? Que el aprendizaje, el cambio y la transformación ante una crisis o ante un duelo no está garantizado per se, o sea, no es automático de, ay, perdí un ser querido, aprendí a ser mejor persona. No es automático de, ay, me quedé sin trabajo, revelé mi capacidad de resiliencia. No es en automático.
necesita que recibamos la situación y aún en medio inmersos del dolor y todo, con una perspectiva de crecimiento y con esa decisión de cómo respondo a esto que está presentando la vida, ¿vale? En ese orden de ideas y en ese hilo, identificar qué aprendizajes puede dejar el dolor en nuestra vida ayuda a que podamos hacer un duelo más consciente y nos da sobre todo, que me parece lindo e importante, como una orientación de hacia dónde podemos empezar a hacer esos ajustes que podemos hacer si nos decidimos cuando estamos en el quiebre, en la crisis, en el duelo o en la situación que se nos esté presentando. Entonces, en este sentido, a veces sentarnos a hacer este ejercicio se vuelve como tener una pista de hacia dónde es ese desvío al que me está llevando en la vida y, como les digo, desvío de creencias, desvío de actitudes y de formas de ser, desvío en muchas ocasiones, perdón, de ocupaciones, de oficio, del lugar donde vivo, en fin. Quiero aclarar que no se trata de ese odioso, no preguntes por qué pasó, sino pregunta para qué, ¿no? Que no sé si a ustedes les ha pasado en duelo, a mí en mi duelo me lo dijeron infinidad de veces y por eso le digo odioso, porque me parecía odiosísimo yo estar rota por dentro sin saber qué hacer con mi vida y que la retroalimentación o lo que me dijera alguien era, no preguntes por qué, pregunta para qué. Entonces me parecía odioso, me parecía incómodo y a mí en particular no me aportó mucho. Entiendo que a muchas personas sí, pero a mí no, porque es que cuando uno está en ese dolor tan profundo, o voy a hablar por mí para no generalizar, cuando yo he estado en momentos de dolor profundo, no me ha importado ni por qué lo estoy viviendo, pero tampoco me ha importado ni para qué lo estoy viviendo, porque es que en ese momento simplemente tengo que lidiar con cómo saco la siguiente respiración o cómo me voy a parar de la cama. Entonces no me sirve ni el por qué, ni tampoco me sirve el para qué. A mí qué me sirvió y qué les propongo a ustedes es más bien ver qué puedo aprender de esto, qué descubro de mí mismo en este proceso, cómo me vuelvo curioso respecto a mí, a cómo estoy llevando la vida en general, a qué pienso y qué creo de la vida en general, y es qué hay acá, qué información puede haber acá, es volverse curioso. Eso no es un por qué, eso tampoco es un para qué. Este es un simplemente, ¿qué hago con esto que se me cayó encima y que me está quebrando? Yo de hacerme esa pregunta así en vez de por qué me pasó a mí, que pasé por ahí sin ninguna duda, y creo que es una respuesta normal y natural decir por qué, pero es que uno ya sabe que quedarse en el por qué no le va a llegar a ningún lado. El para qué me caía gordísimo, pero con todo y eso traté de para qué. Y yo les quiero decir que yo nunca encontré una razón válida para que se hubiera muerto mi hija. Nunca la encontré. No la he encontrado y creo que no la voy a encontrar. Nunca va a haber una razón válida para mí, para que se haya muerto mi hija. Y nunca va a haber una razón. Puede que racionalmente encontremos mil razones válidas, pero es que el duelo no se hace con la cabeza, se hace aquí con el corazón y se atraviesa. Entonces, es como responder en otro idioma de lo que está pasando. Entonces, por ahí no era. Yo encontré empoderamiento, fue en decir, ¿cómo voy a responder ante esto que está pasando? Y a volverme curiosa y a devolver la pregunta para mirar hacia adentro y decir, ¿quién estoy siendo? ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué estoy creyendo? ¿Cómo estoy viviendo? Y ahora que sé esto, ¿cómo voy a responder a esta situación y al resto de días que voy a tener en este planeta mientras los tenga? En mi caso,
descubrí que el dolor me ha hecho mucho más humilde. La muerte de mi hija me mostró que había mucha arrogancia en mi vida y esa me dolió, quiero ser súper honesta. Y hoy sí, siento como algo pasarme por el cuerpo cuando hablo de esto y cuando se los digo. Y sí, uno de los aprendizajes revelados de mi duelo fue la cantidad de arrogancia con la que estaba viviendo. Arrogancia que se manifestaba en lo laboral, en lo profesional, en cómo creía que debían ser las cosas, arrogancia respecto a mí misma, ¿no? Respecto a cómo creía yo que debía ser el mundo y que tenía que funcionar todo. Es más, durante mi duelo descubrí que podemos ser muy arrogantes hasta en el dolor y estuve ahí. Ser arrogantes en el dolor es cuando comparamos dolores, ahí hay arrogancia. Cuando creemos que mi dolor es peor o es más grave, eso es arrogancia. Cuando comparamos, cuando juzgamos a otros en dolor, ahí hay arrogancia. Cuando uno decide quién está actuando bien o quién está actuando mal respecto a X o Y situación, ahí hay arrogancia. Y yo lo evidencié en mi duelo y fue uno de los mensajes que me llegó. Pero al mismo tiempo descubrí también ese infinito poder que hay en mí de elegir cómo responder. Y sí, creemos que ser humildes y empoderarnos es contradictorio, pero lo que yo descubrí es que no, que el verdadero poder, a diferencia de la arrogancia, que la arrogancia es esa superioridad de creer que yo sé cómo se deben hacer las cosas y entonces por eso esto no debió haber pasado o esto se tiene que hacer así o de esta manera y si no, no funciona. El poder real y el empoderamiento real es decidir cómo queremos responder y recibir lo que nos pone la vida, decidir cómo queremos responder, decidir cómo elegimos vivir nuestra vida, cómo elegimos vivir nuestro duelo, cómo respondemos ante lo que pasa. No es decir si lo que pasa está bien o está mal o querer evitar cosas. Y aquí suenan súper resumiditos en un poco tiempo, pero yo les quiero decir que esos grandes descubrimientos, por lo menos grandes descubrimientos para mí, y que me han invitado a tantas nuevas posibilidades en mi vida, vinieron de ese maestro nefasto y doloroso, que fue el duelo de la muerte de Lisa. Pero hoy esos aprendizajes son parte de la persona que quiero ser. Y desde entonces me dedico conscientemente a cultivar esas virtudes. Es así entonces como el dolor nos invita a descubrir las cualidades que nuestra alma puede aprender. Estoy siendo muy egoísta. Soy complaciente al punto de ponerme en riesgo a mí mismo. Dependo de cosas o de validaciones externas para sentirme bien conmigo mismo. Evado los conflictos y las situaciones difíciles por miedo, por temor o por inseguridad. Siento que necesito resolverle la vida a los demás para sentir que soy suficiente. ¿Estoy simplemente soportando la vida o la estoy experimentando a plenitud? ¿Me rindo muy fácil o por el contrario, soy muy terco? ¿Valoro tan en exceso lo seguro y lo cómodo que termino permitiendo situaciones y malos tratos? Este tipo de preguntas que sé que incomodan tanto entran por las grietas del dolor. Ey, no para hundirnos más,
sino para que las llenemos de luz. Es así como el dolor es un maestro doloroso, sí, y muy incómodo también, pero que viene con lecciones poderosas para nuestra vida, para nuestra transformación y para nuestra alma. Está en nosotros tomarnos el tiempo y decidir incomodarnos un rato, pero como yo suelo decirle a las personas que acompaño, ya que estamos en esto que está tan mal y que estamos rotos, pues hagámosle, incomodémonos otro poquito más para que podamos empezar a revelar esos aprendizajes del alma, que al final lo que viene es a enseñarnos a vivir más auténticos, más livianos y más reales. Espero que esta noción y este concepto les aporte, los ayude, que empiece a llevar un poquito de luz en medio de toda la oscuridad y el dolor que sé que hay cuando estamos atravesando un duelo. Me encantará que si alguien tiene algún ejemplo o le resonó algo del episodio de hoy, escriba en los comentarios, me cuente, o como siempre me encantará que me contacten para que conversemos y compartamos más de nuestras experiencias con nuestros duelos. Para mí, como siempre, un honor poder compartir este espacio con ustedes con la intención de alivianarlos y de llevarles un poquito de luz y de crear un espacio seguro para ustedes y para lo que estén viviendo. Les dejo un abrazo gigante y espero que nos veamos en el próximo episodio de El Duelo en Pocas Palabras.